damos la bienvenida nuevamente a todos los pastores. Sé que este evento ha sido organizado por Dios y lo sabemos porque he sido evidente con la presencia del Señor desde ayer, y creo que esa presencia de Dios va aumentando, ¿no? En esta noche mi esposa le manda muchos saludos. Y quiero darle el saludo de parte de nuestro apóstol Luciano Padilla. Un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que ama al Señor. Y de la pastora Blanca Padilla y de toda la familia pastoral, le manda muchos saludos. En esta noche tenemos pastores de Costa Rica y de Cuba y de los Estados Unidos, y Dios es tan bueno. Y Dios ha enviado un apóstol desde Venezuela, y viene con una palabra fresca para nosotros, y para mí es un gran privilegio, una bendición inmensa en presentarle al apóstol José Jesús Gil, y con él anda su amada esposa, pastora Gladys. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga mucho. Amén. Bendiga a mis amados. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad, el privilegio, la bendición de podernos tener aquí en esta noche adorándole. Es una honra, es una bendición, es un privilegio que hayamos sido escogidos por Dios para que seamos alabanza de la gloria de su nombre. Amén. En esta noche, mis saludos para todos ustedes, al pastor Lucas y al pastor Rodrigo, a toda su familia, a los pastores que le acompañan de allá de Nueva York, los pastores que han venido de otros países y los de acá, de esta nación chilena. Para todos ustedes, nuestro abrazo, Amén. nuestro afecto fraterno y también nuestras oraciones por Chile. Venimos de saber las situaciones que vivimos, pero que sabemos que estamos en victoria, porque los cristianos nunca estamos derrotados. Porque Dios siempre nos da la victoria, hermano. Amén. Así es, Señor. Así que en Cristo somos más Que que vencedores. ¿Sabe por qué somos más que vencedores? Porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Y como Cristo venció, nosotros somos más, porque ya no tenemos que pagar el precio que Él pagó por nosotros. Así que tenemos la victoria segura. Amén. Si mantenemos nuestra fe en el Señor. Y reciban saludos de la iglesia en Venezuela, de los pastores. Y estamos orando hoy. La iglesia estaba en una cadena de oración por Chile y por los pastores y por este encuentro pastoral. Dios nos ha movido en este tiempo, porque en este tiempo hay una gran necesidad. Y la necesidad no es literal, material, social, política, sino espiritual. Y como la iglesia está llamada a pelear en el campo espiritual, pues Dios nos ha convocado aquí para que juntos podamos recibir esa palabra de parte del Señor, que va a fortalecer nuestras vidas, que va a reforzar nuestras armas para continuar con más fuerza, porque después de este encuentro cada pastor, cada líder tendrá nuevas fuerzas. Esto es aquí, como decimos en Venezuela, como venir a recargar las baterías. A eso hemos venido, hermano. No ha sido fácil para nosotros, mi esposa y yo, no ha sido fácil estar aquí ya de varios días. Pero aquí estamos. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Y sé que Dios va a hacer muchas cosas que ya las está haciendo, ya las hizo. Amén, Señor. Nosotros solamente tenemos que ver la bendición, la gloria, la manifestación de su presencia
en nuestras vidas. Voy a invitar a mi esposa para que ella le dé un saludo. Y estamos, el Señor nos unió como esposos. Y yo siempre digo, bueno, ella es mi consejera, lo que escuchábamos esta mañana. Ella es la que ve las cosas que yo no veo y tú no viste. Y bueno, yo siempre digo que en Venezuela decimos esta palabra, no sé si se puede decir aquí. En la casa mando yo, pero la mano al bolsillo. Y gracias al Señor porque Dios nos ha dado muchas bendiciones. Hemos pasado por muchas pruebas, dificultades. 42 años, 41 años. Pero estamos siempre fuertes como el primer día. Claro, el cuerpo se va debilitando, pero en el espíritu vamos creciendo. El apóstol Pablo dice que tenemos que hacer morir el hombre carnal para que el espiritual, el creado según la imagen del Señor, se fortalezca. Así que vamos a dejar que ya está. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. El Señor les bendiga más. Amén. Me coloco para acá porque allí no me van a ver. Bueno, siempre le dije a mi esposo, llegar acá a Chile es un milagro de Dios. Fue un milagro porque como él decía, pues era difícil porque por la situación que estamos pasando allá en el país, pues por la visa, no teníamos la visa y ya se nos acercaban los días y nada. Pero gracias al Señor, a los pastores, gracias a ustedes, iglesia, que estaban orando, clamando por nosotros, amén. Porque el pastor Mauricio, ¿verdad? El pastor de acá, bueno, me aprendí el nombre porque cada rato llamaba a mi esposo y cada rato le escribía. Y mira, me escribió el pastor Mauricio, me llamó porque estaba pendiente de que si ya nos habían dado la visa, que cómo nos iba. Y bueno, y viajando a 6 horas, que es la capital, y regresando a la casa y a los 2 días otra vez, fue fuerte. Y ya cuando fuimos, nos dice el cónsul que no nos quiso atender ese día y nos dijo, no, yo aquí ni me adelanto ni me atraso. Entonces yo digo, bueno, el que no se adelanta ni se atrasa es el Señor, amén, porque Él siempre llega a tiempo. Sé que la visa nos llegó a tiempo, gracias al Señor, es un milagro, y es que cuando el Señor dice sí, es sí. Así que era su voluntad de que nosotros estuviésemos aquí, y no venimos a pasear, sino con un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito, mis amados. Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, y bueno, ya comenzamos a ser muy bendecidos acá con esa palabra que tuvimos en la mañana y en la tarde, y yo sé que lo que viene pues es mejor. Este encuentro es poderoso, amén. Este encuentro, de acá vamos a salir diferentes. Sí, el título del encuentro es ungido para servir aquí, ungido para servir, ¿verdad? Tan hermoso. Así que de aquí vamos a salir con una doble unción del Espíritu Santo, amén, para ministrar, para predicar la palabra, para enseñar. Donde vamos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo va con nosotros, amén. Así que vamos a seguir adelante, porque de acá no vamos a ser los mismos. Vamos a seguir. No importa el problema que haya en los países, el Señor está con nosotros y Él es el que hace, amén. Él es el que puede hacer todas las cosas, así como nos permitió estar acá cuando ya pensábamos que era imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso le adoramos, le glorificamos y siempre le damos gloria. Gracias a todos los pastores, Pastor Lucas, todos los pastores que andan con él, todos los pastores que están acá. Le agradecemos por la oración que ustedes han hecho, porque fue la oración, amén. La oración tiene poder. Dios me les bendiga. Y bueno, aquí dejo a mi esposo, este gran hombre que no se rinde,
que Él me ayuda con esa fe que tiene. Vamos, Gladys, vamos. Ya yo quería como desmayar y Él no, vamos. Ay, que ya estoy cansada. No, vamos porque esa visa nos la van a dar. Así que la fe, amén. La fe mueve montañas. Dios me lo bendiga. Gracias. Se me ha dado una asignación que no es muy común ni es muy fácil, pero vamos a tratar esa palabra que es fresca para muchos, pero que es una palabra tan antigua como es la palabra de Dios, pero que cada día esa palabra es fresca. La Biblia dice que nuevas son cada mañana las bendiciones del Señor. Amén. La bendición de ayer ya pasó, la de hoy la estamos viviendo, la de mañana será que la de hoy, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Yo quiero decirle a todos los hermanos que si alguna persona vino triste o enfermo o tiene un problema, crea que cuando terminemos aquí ya no hay problema. Gloria a Dios, Señor. Porque la palabra de Dios va a ministrar a tu vida, como lo ha venido haciendo. Yo me gozaba esta mañana con la conferencia de pareja, de matrimonio, de familia, porque hay muchas personas enfermas y entre ellas muchos pastores. ¿Y qué vamos a dar? No podemos dar lo que no tenemos. La palabra no es tan eficaz cuando la tenemos en la mente, sino cuando está en el corazón. No es cuando la predicamos, sino cuando la vivimos. Y eso es lo importante, hermano. Que la palabra vaya junto con el hecho, con tu conducta, con tu manera de ser, con tu manera de vivir. Eso es lo que tiene valor. Y hoy a mí me corresponde hablar. Bueno, traía 2 mensajes porque si me tocaba predicar en la noche tenía un mensaje y si me tocaba en el día tenía otro mensaje porque era el tipo de estudio. Hablar sobre lo apostólico. Y también el otro que traía era hablar sobre la unción. Pero tanto lo apostólico como la unción tienen que ver con lo mismo. Y el tema que se ha escogido como una palabra lema o una palabra rema ha sido llamados para servir o ungidos para servir. Entonces, no podemos ungir a alguien que no ha sido llamado. Y para ungirlo tiene que haber tenido un llamamiento. En la vida cristiana tenemos varios llamamientos. El llamamiento cuando confesamos a Cristo por primera vez como nuestro Salvador. Hemos sido llamados por Dios a través de su palabra y pasamos al altar. Levantamos la mano en señal de un pacto. Volvemos a pasar cuando vamos a bajar a las aguas bautismales. Levantamos la mano y hacemos un pacto y decimos que vamos a ser fieles. Y el llamado, cuando el Señor te asigna, usted llama para una asignación, te escoge. Muchas veces esperamos que el pastor nos mire y nos ponga a hacer algo. Y el pastor como que no nos ve. Es que no es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios que conoce tu vida y sabe cuáles son tus deseos. Y Él pone en el corazón del hombre de Dios que te llame. No te llamó el hombre, te llama Dios. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, que ten cuidado de ti y del rebaño en el cual el Espíritu Santo te ha puesto. Claro, el Espíritu Santo va a usar a un hombre.
porque Dios habita en nosotros. Amén. Legalmente decimos Dios está aquí entre nosotros, pero Dios está entre nosotros, porque somos el cuerpo, somos el templo, somos la morada de Dios. Y indudablemente Dios está aquí, porque aquí está su cuerpo, porque aquí está la iglesia. Pero aparte de estar su presencia o estar Él en nosotros, Él manifiesta su gloria, su presencia a través de las manifestaciones. Cuando la gente es quebrantada por el Espíritu Santo, cuando la gente es llena del Espíritu Santo, cuando la gente recibe un milagro, son sanos, ahí podemos ver que Dios está entre nosotros moviéndose. No nos debe causar sorpresa que Dios sane. Debe causarnos sorpresa que Dios no sane. Porque la naturaleza de Dios es liberar, es salvar, es sanar, es restaurar. Ya hemos visto tantas bendiciones, tantos milagros, que no solamente venimos a decir algo que hemos leído o tal vez alguien nos ha hecho un cuento, sino lo que vivimos día a día. En cuanto a lo apostólico, el apóstol Pablo escribe a la carta de la iglesia de Éfeso. Y Pablo hace allí una mención acerca de los dones ministeriales. Y en el capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo, Cristo, constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Oía una palabra en los labios de mi compañero que dio la clase en la mañana. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló y Él ejecuta su palabra. En este tiempo, Dios está restaurando la iglesia. Estaba orando una vez, hace un tiempo, a las 3 de la mañana. Y había estado teniendo problemas con un concilio. Y el Señor me dijo: mi iglesia no crece por concilios, mi iglesia crece por ministerios. Cuando un concilio llega a un lugar es porque allí primero se estableció un ministerio. Alguien, Dios lo movió y empezó a predicar, y la gente empezó a convertirse. Y cuando la gente se convierte, entonces nadie que te pone cuidado, nadie que te ve, pero cuando ven que el Señor agrega a ese ministerio y está sanando y está salvando y está creciendo, entonces vienen y te reconocen. Eso lo hicieron los pastores de la iglesia central de Jerusalén con Pablo y Bernabé allá en Gálatas. Dice que ellos le extendieron la mano del compañerismo. Y extender la mano del compañerismo significa el reconocimiento del ministerio al otro. Pero muchas veces queremos predicar, queremos que el pastor nos dé el púlpito y decimos: bueno, que Dios me llamó a mí a predicar, pero tanta gente que hay en la calle. Nosotros empezamos de cero, hermano. Empezamos predicando en la calle, por cierto. Y en el tiempo de haberme convertido al Señor, yo conocí el Evangelio como a los 9 años. Mi mamá fue cristiana hasta hace poco.
Pero a los 11 años yo me aparté y fui al mundo. Y cuando regresé del mundo, mi vida estaba destruida. Pero un día el Señor me llamó en la cama, después de haber estado en una fiesta y haber estado pasando una borrachera. Estaba alcoholizado. Y mi madre estaba orando al Señor. Y mi madre le decía, Señor, llama a mi hijo. Hazlo un pastor, hazlo un predicador. Y lo que mi madre le pidió al Señor, el Señor se lo concedió. El Señor me llamó a predicar. En el área donde nos desempeñamos en primer lugar fue predicando. Mi pasión es predicar. Y el primer trabajo que hice en la iglesia fue predicar, enseñar a los niños. Y allá había un palo de mango. Yo me llevaba a los niños para debajo del palo de mango porque los domingos del otro lado había una cerca de alambre púa. Y allá se reunían unos borrachos a jugar dominó. Y yo le predicaba a los niños un mensaje evangelístico. Pero no era para los niños, era para los que estaban allá. Me metía en los autobuses a predicar, hermano. Y me fui a un pueblo que el cura del pueblo sacaba una silla y se sentaba a oírme. Y prediqué una campaña. 28 personas se convirtieron allí en aquel lugar. Y donde estamos, la iglesia, la gente empezó a convertirse. Mi esposa es mayor que yo en el evangelio. Y ella me ganó para Cristo y para ella. Me consolidó, me discipuló y todavía me está discipulando. Y yo iba a la iglesia porque me caía bien y le tiraba piedritas y me ponía nerviosa porque yo no era cristiano. Pero como el Señor tenía el propósito, sabía cuál era la oración que mi madre estaba haciendo. Luego me cambiaron para maestro de jóvenes y casi hacía lo mismo. Ayudaba al pastor que estaba en cualquier cosa. Y un día el pastor no llegó y a mí me tocó dar la clase dominical. Y prediqué en el Evangelio de Mateo capítulo 3, el bautismo de Juan. Y los hermanos les gustó. Y el Señor empezó a moverme y empezamos a dar campañas. Yo trabajaba y la ganancia que me quedaba de la cosecha, sembraba en el campo, la invertía en ir a predicar campañas. Yendo a un pueblo del estado Trujillo, de la zona cordillera andina, que la gente es muy religiosa. Hermano, cuando íbamos por la carretera, en una curva había una casa y ahí estaba un perro echado. Y cuando nosotros íbamos pasando por allí, ese perro empezó a gritar y se tiró a correr por ese barranco. Y como 3, 4, 5 vueltas más de la carretera, uno de los muchachos se nos cayó del camión que llevábamos y cayó en medio de la carretera. Yo paré el carro y vine a revisarlo. Hermano, vamos a llevarte al hospital que te chequen. No, pastor, no tengo nada, no tengo nada, y no tenía nada. El Señor obrando, hermano, el diablo atacándonos, pero Dios su mano con nosotros. Y bueno, llegué a ayudar al pastor. Después de ser evangelista, misionero, entonces fui el copastor. Y el pastor tuvo un problema y yo quedé pastoreando. Y el pastor hizo una oración ese día y dijo: el que se quede pastoreando aquí será pastor de esta iglesia para toda la vida. Y he tratado de irme y no he podido, hermano, porque es que las palabras son tan poderosas. Tenemos que tener cuidado con las palabras. Salomón dijo en los proverbios que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y el que la confiesa comerá de su fruto. La palabra tiene un propósito. Cuando soltamos la palabra aquí, esa palabra
la podemos oír, no la podemos ver. Pero esa palabra es el aliento de Dios. Y por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y esa palabra dice Isaías que hará aquello por lo cual fue enviada. Y esa palabra va a ir, si la enviamos para una sanidad, para un milagro, para una restauración, esa palabra se convierte en una semilla que va a caer ahí. Y puede que suceda que germine inmediatamente, pero puede pasar tiempo. Pero la semilla nunca muere. Un día va a germinar. Y va a ser lo que Dios dijo que haría. Así que Dios va a hacer con Chile. Y va a hacer con los ministros de Chile lo que Él ha dicho que va a hacer. Dijo el salmista, aunque los montes se trasladen al corazón de la mar, yo tengo que alabar a Dios. Job dijo, aunque mi carne sea deshecha, con estos ojos yo voy a ver a Dios. Qué fe tan grande, hermano. Y lo va a ver. Entonces nosotros lo único que tenemos es que creerle a Dios. Creerle a Dios nada más. Creerle a su palabra. Bueno, he estado pastoreando. Y en el tiempo del pastorado, el Señor, y de haber estado predicando, nos metimos a los campos. Y el Señor empezó a sanar y empezó a salvar las vidas. Y se convirtieron mucha gente por muchos lugares donde hemos estado predicando en el estado que Dios nos ha asignado. Y hemos levantado como 30 congregaciones, de las cuales 18 permanecen con nosotros porque antes no teníamos pastores, no teníamos una dirección clara, no teníamos un apoyo. Entonces los pastores querían irse a otra parte, pero siguen siendo mis hijos espirituales. Y yo voy con ellos, y los visito y comparto con ellos. Porque si alguna bendición vamos a tener en el cielo, es porque esa alma permanezca, aunque no esté aquí con nosotros. Son nuestros hijos. Pablo dijo que a ellos hay muchos, pero Padre hay uno solo. Oíamos una conferencia esta mañana acerca de la paternidad familiar. Pero en el mundo espiritual la iglesia es una familia. Y necesitamos paternidad. Necesitamos padres que nos ayuden. Y los pastores necesitamos paternidad. La iglesia se levantó y nosotros tuvimos un tiempo independientes. Pero para el año 2005 recibimos la cobertura del pastor Luciano Padilla, del apóstol, los ministros, y en el 2008 fue a Venezuela, nos dio la bendición de 30 años, la boda de plata, y también la inauguración del nuevo local que había el Señor puesto para nosotros en todo el centro de la ciudad. Nosotros estábamos a 10 minutos para el pueblito, una parroquia, pero un día el Señor me dijo, ¿quieres alcanzar la ciudad? Tienes que irte a la ciudad, porque tienes que trabajar desde la cabeza. Y había soñado y estábamos por comprar un local que había sido un cine, pero estaba muy deteriorado y era muy caro. Y pudimos comprar donde estamos ahora. Era un teatro, le cabe más o menos 700 personas, flojita. Y era muchísimo dinero cuando el Señor, cuando nos presentaron el proyecto. Nos habíamos ido en el 2005 a un congreso, a un encuentro de pastores en la ciudad de Nueva York, que se trataba de la sanidad integral del ministro. Y en esa conferencia el Señor trató conmigo muchas cosas, que empezó a romper esos esquemas viejos, porque yo era muy religioso. Y empezó a romper esos esquemas, hermano. Y me confrontaba. Pero tenía que dejarme doblegar por el Señor.
Muchas veces establecemos patrones dentro de nosotros. Yo soy así, nadie me cambia. Y no le damos lugar al Espíritu Santo. Y traemos conceptos equivocados, muchas veces doctrinas erróneas que nos enseñaron. Pero no le damos lugar al Espíritu Santo. Y un día el Señor me dijo, mi pueblo no crece porque no me deja enseñarles. Y me citó Juan 15:26, que dice, el Consolador, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Dios usa a los hombres. Ha usado el predicador de anoche, el de esta mañana y ahora a mi persona. Pero quien está tratando contigo es el Espíritu Santo. Yo no conozco tu vida, pero Él sí la conoce. Él está tratando con cada uno de nosotros. Y tenemos que romper barreras y dejar que muchos argumentos sean derribados por la palabra del Señor. Cuando les hablé de lo apostólico, el apóstol Pablo, ya cité, dice, él mismo constituyó primeramente apóstoles. Yo no sé, ni he leído después, cuando diga que él mismo destituyó al apóstol. O ustedes lo leyeron en alguna parte. Dios siempre en cada generación y en cada dispensación ha hecho algo diferente. Y ha traído avivamiento de muchísimas maneras. Cuando se despertó el mover pentecostal, la gente se escandalizaba. Y hay un escritor que hoy en día es un exponente en la universidad en los Estados Unidos, y él escribió un libro que se llama Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Él era de una iglesia tradicionalista, pero el Señor rompió también con él esas barreras. Y escribió muchos libros tiene, pero uno de los que escribió se llama Terremoto en la Iglesia, y está hablando del ministerio apostólico. Porque lo apostólico ha traído, le ha movido el piso a la iglesia, a muchos cristianos. Y yo escucho gente que predican y hasta enseñan en contra del apostolado por internet, y dice que es una doctrina de demonios, que es una falsa doctrina. Hermano, no me atrevo a decir ninguna cosa, porque el único que juzga es Dios. Él es el que va a pesar cuáles son las obras nuestras, y de acuerdo a ellas vamos a ser juzgados. Como aprendí y estudié y recibí esa enseñanza, que no hay apóstoles, porque los apóstoles solamente fueron hasta el tiempo del Señor Jesucristo, y no había más. Porque uno de los requisitos que había que tener para un apóstol era haber estado con el Señor, haber visto al Señor, haber andado con Él. Y cuando Judas cayó, la iglesia, los discípulos se reunieron en oración, porque faltaba uno para completar los 12 discípulos del Señor. Y oraron y ayunaron a lo mejor. Y entonces echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y ellos dijeron, es necesario que uno de nosotros, que ha estado desde el bautismo de Juan, si así el requisito es ese, Pablo no estuvo con el bautismo de Juan. Uno de nosotros que ha estado desde el bautismo de Juan hasta el día que Cristo fue llevado arriba, se ha escogido para que ocupe el lugar de que cayó Judas. Y echaron suerte y cayó sobre Matías, y vino Matías, y dice la Biblia en el libro de los Hechos que fue contado con los 11.
que habían quedado. Y como eso era el requisito, haber visto a Jesús, haber estado con Él, pues cuando vemos los 12 discípulos, no solamente el Señor tenía 12 discípulos. Cuando el Señor mandó a los 12, los mandó de dos en dos. En la primera misión mandó 12, pero en la segunda misión mandó 70. Y esos 70 y los 12 eran del mismo equipo. Y cuando Jesús fue a escogerlos, porque para escoger necesitamos tener más. Si hubieran habido 12 únicamente, Él no tenía que escoger a nadie, esos eran. Pero pasó una noche en oración. Y después que pasó aquella noche los llamó. Y escogió a 12. Y a esos 12 los llamó para que estuvieran con Él. Y para que aprendieran, los enseñó. Y luego los llamó apóstoles, que significa enviado. Luego de haberlos preparado, los envió. La misión apostólica es preparar el liderazgo. Hombres y mujeres capacitados en la visión del reino de Dios para ser enviados. Dijimos y vemos lo que muchos nos comentamos por las situaciones que viven los países. Pero usted y yo tenemos que aprender que nosotros no somos ciudadanos de este reino del mundo, del pecado. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, y dice: porque ya ustedes no son advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos del reino y miembros de la familia de Cristo. ¿Cuál es la familia de Cristo? Nosotros, la iglesia. Hermanos, nosotros venimos aquí primera vez, pero lo vemos a ustedes que parece que ya tenemos mucho tiempo de conocerlo. ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Por la sangre de ustedes y la nuestra, la vena suya y la mía, corre una misma sangre, la sangre del Hijo de Dios, que nos da una identidad. Y en el tiempo anterior, la competencia, el celo ministerial, la religiosidad ha hecho que la iglesia de Cristo haya estado desmembrada. Cada quien está en su parcela. Cada ministerio trata de ser mejor que los demás. Pero no somos otra cosa sino obreros de la viña del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y hoy aquí pueden estar representados muchas organizaciones que son importantes porque Dios ha permitido que se establezcan para dirigir, para direccionar al pueblo, para realizar un trabajo. Y cada iglesia o ministerio tiene algo diferente que el otro porque es una parte del cuerpo. La unidad no es algo uniforme. La unidad es algo que es totalmente diferente, es una diversidad. Y el propósito del crecimiento de la iglesia pasa por la unidad. El propósito de Dios llamar y constituir. La palabra constituir es establecer. 5 ministerios en la iglesia. Esa constitución representa el gobierno de la iglesia. El ministerio apostólico representa gobierno. Pero junto a ese gobierno que direcciona a la iglesia están los dones
que son las herramientas, la gracia que Dios le da a cada miembro de cada congregación para llevar a cabo la asignación que Dios le ha entregado a cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a ganar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice: estas señales seguirán a algunos de los que creen. ¿A quiénes? A todos. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lengua, si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Aleluya. Esto es para todos. Le decía en la iglesia, bueno, no es una persona, es el cuerpo. Dios puso en el cuerpo, estableció esos ministerios y dice: a fin o el propósito, la asignación del hombre llamado es perfeccionar a los santos para que cumplan la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El que Dios le ha entregado a la iglesia para ministrar, porque el propósito y la visión de Dios es alcanzar el mundo. Este evangelio será predicado a toda criatura en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es posible que nosotros detengamos la venida del Señor, porque cuando predicamos y levantamos la obra, pensamos que más nuestra que de Dios. Y yo pastoreaba, ahí está mi esposa. Hermanos, los problemas de los hermanos venían a mí. Las congregaciones, cuando venía algún pastor de alguna de las congregaciones, ya yo sentía una presión. Cuando alguien venía a la casa buscándome y no estaba, mi esposa le decía: no le vaya a decir nada, déjelo que coma. Hermano, me levantaba a las 3 de la mañana o a cualquier hora de la noche y le decía a mi esposa: sóbame el pecho, no aguanto, tengo un dolor. Sentía una carga, porque la carga de la iglesia yo me la estaba llevando encima, porque yo me creía que yo era el dueño de la viña. Y un día el Señor, el Espíritu Santo me dijo: entrégame la iglesia. Yo me sorprendí de: ¿cómo? Entrégame la iglesia. Señor, ¿y cómo es? Y me dijo: entrégame la iglesia. La iglesia es mía. Yo la compré en la cruz del Calvario. Tú únicamente eres un obrero. ¿Tú has visto un obrero preocupado por los bienes de su Señor? No, el obrero trabaja el día, sale, se baña, come y va a hacer cualquier otra cosa o se va a descansar. Está despreocupado lo que puede estar pasándole a su señor, a su jefe en la empresa, en el negocio, lo que sea. Él no le importa, él sabe que va a cobrar de todas formas. Y eso eres tú, un obrero de mi viña. Hermano, le entregué la obra al Señor. Ya yo estaba prácticamente muriéndome, envejeciendo a la carrera, enfermo por todos lados, hermano. Y cuando le entregué la obra del Señor, hermano, mire, yo le decía: Señor, dame aunque sea que yo llegue a los 60 años. Ya tengo 64. Después, cuando empecé en el mover, después del 2005 para acá, le dije: Señor, era jugando, Señor. Yo quiero por lo menos 100, 120 o más, si es posible. Porque ahora tengo un sueño, tengo una visión, tengo una pasión. Estoy viendo crecer hijos espirituales, levantándose hombres y mujeres, ganando, ministrando. Y creo, hermano, que como un padre desea ver a sus nietos,
a sus bisnietos, a sus tataranietos, que nosotros ministros podamos ver hasta la cuarta y quinta generación de hombres y mujeres sirviendo en el reino de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he pausado porque es que alguna vez se me emociona. Solamente Dios es el dueño de la viña. De allí en adelante, pastores, yo me acuesto, yo tomo café, y cuando tomaba café no dormía y le achacaba al café. No, es porque el café me quita el sueño. Eso es mentira. El sueño lo quitan los problemas. Las personas viciosas. El vicio se debe a un problema que la persona no quiere encarar, no quiere enfrentar. Y trata de obviar buscando suplementar aquel problema con otra cosa. Pero como oíamos esta mañana, tenemos que encarar los problemas. Tenemos que enfrentarnos a ellos, hermano. Y bueno, ahí está mi esposa. Yo me acuesto, hermano. Me puedo beber el café que sea. Me acuesto y a dormir voy. Y una noche los perros ladraban y mi esposa se levantaba y me llama y me dice: mira, están ladrando. Los perros están ladrando mucho. Ay, déjalo que ladra. Acuéstate, duerme. En el avión dormí. Y ella me dice: no pude dormir porque había una turbulencia muy fuerte. Yo no tenía turbulencia. Yo estaba rendido, durmiendo, descansando. No estamos en Cristo, pues. Él dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Lo que pasa es que muchas veces nosotros aplicamos la palabra a los inconversos. Pero esta palabra, cuando el Señor dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar, está hablando con su iglesia, con su pueblo. Y hay muchos ministros cargados y cansados, hermano. Necesitan descansar, necesitan desahogar, necesitan un padre, un amigo, alguien. Porque tenemos muchas veces que vomitar lo que llevamos dentro para poder sanarnos. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, no una perfección para que se salve, ya son santos, sino para que ejerzan el trabajo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Una de las palabras clave o de los principios claves para el crecimiento de la iglesia está en el versículo 16 del capítulo 4. Y dice, ¿cómo dice? Ayúdenme por favor. Y dice: porque cada uno se ayuda mutuamente por las coyunturas según el ministerio de cada uno. Dentro del cuerpo, cada quien ejerce una función que le corresponde. Déjamelo allí, ¿cómo dice? De quien todo el cuerpo bien concertado. ¿De cuál cuerpo está hablando? ¿De la iglesia? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido. No hay crecimiento, no hay avivamiento, no hay derramamiento del Espíritu Santo si no hay unidad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido se ayuda. Nosotros hemos venido a ayudar al pastor Mauricio. Todos los pastores hemos venido a ayudarlo.
Así que como decimos en Venezuela, cuando trabaja uno para el otro, mañana me ayudas tú. Tienen que pagarnos la mano vuelta. Tienen que ir a Venezuela. Entonces dice, cada uno se ayudan por medio de las coyunturas, que son las articulaciones que pueden unir el uno con el otro. Tanto los miembros de esta congregación como los pastores de esta ciudad se necesitan los unos a los otros. Amén. Y la iglesia es una familia. Nosotros tenemos 3 hijos y los 3 hijos no tienen todos el mismo temperamento ni la misma forma de ser. Y así es la iglesia, hermano. Y así es el cuerpo pastoral en la ciudad. Pero si empezamos a mirarnos y a respetarnos y a valorarnos los unos a los otros, nos vamos a poder ayudar. Y algo importante allí que dice, porque se ayudan mutuamente según el ministerio de cada uno para ir edificándose. Pues, hermano, cuando usted ayuda al otro, usted crece. Hay gente egoísta, hermano, que no ayudan, no quieren ayudar a nadie. Hermano, cuando empezamos a trabajar en una comunidad y a evangelizar y a poner la rodilla en el piso y a ganar las almas, y el Señor empieza a traer un mover, un avivamiento en la iglesia cristiana, acá en este lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a venir una cosecha gigantesca, y los que están ayudando también van a aprovechar. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y tira la red, Pedro dijo, he pescado toda la noche, no he conseguido nada, pero en tu nombre, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. En tu nombre echaré la red. Y allí estaba la barca de Juan y de otros. Y cuando Pedro tiró la red, era tan llena que no podía sacarla. Y vinieron los amigos, los que estaban por ahí rodeando, y le ayudaron a sacar. Y se llenó la barca de Pedro, pero la barca de los que le ayudaron también se le llenó. Así que Dios trae un gran avivamiento y va a empezar por una congregación. Y yo declaro en esta noche que vendrá ese avivamiento por esa palabra de cumplimiento, centro de cosecha. Que habrá una cosecha, hermanos. Amén, Señor. Y habrá un mover, porque el avivamiento no es brincar y hablar en lenguas. El avivamiento es manifestación y fruto. Y cuando la gente ve que hay una manifestación, que hay fruto, la gente va a venir solita, hermanos. Nosotros nos mudamos de donde teníamos la sede a la ciudad, es la capital del estado, y en un lugar que prácticamente está bien céntrico. Y ¿sabe qué, hermano? La gente empezó a llegar sola. ¿Dónde estábamos? Los mismos vecinos de aquel lugar no iban, y no salíamos de 30, 40 miembros, y cuando se peleaban, entonces se nos iban por el piso. Nos quedaban 10. Hermano, y uno hablaba del otro y comentaba y murmuraba, porque como no estaban haciendo nada, había una ociosidad. Y Pablo dice, o Pedro, que debemos de estar ocupados para que no haya ociosidad en nosotros. Cuando nos mudamos allí a la ciudad de Guanare, hermano, los que estaban allá empezaron también a moverse, a ganar. La gente empezó a venir y llenamos el lugar, 600 personas.
con el problema que ha habido en el país, se nos han ido más de 300 y mayormente la juventud. Se nos fue casi todo el grupo de adoración, los músicos y todo, pero Dios siempre ha levantado a alguien. Y hermano, y la gente se ha ido, pero usted mira como que no se haya ido nadie, porque la gente viene todos los domingos. Hay 3, 4, 6, 10 personas convirtiéndose al Señor. Y en estos días hicimos el Día del Amigo, aprendido de allá de la iglesia central en la ciudad de Nueva York. Hicimos la celebración del Día del Amigo, hermano. Hicimos 6 ollas de sopa para darle a los amigos, y los hermanos también comieron. Y 27 personas se convirtieron a Cristo aquel día. Hermano, y la gente está movida, gozosa, porque hay un avivamiento. Ese avivamiento, ese es el propósito, hermano, a fin de que todos, el cuerpo bien concertado, unido, se ayuden por medio de las coyunturas mutuamente, según el ministerio de cada uno. ¿Para qué? Para edificarse. La Biblia habla mucho de la edificación, y el apóstol Pablo escribe nuevamente. Me gusta mucho el libro de la carta de los Efesios, y Pablo dice en el capítulo 2 verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. La vida central de la iglesia tiene que ser Cristo. Los ministerios tienen que estar alrededor de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Debemos entonces de ser edificados en el Señor. Y cuando la Biblia enseña que hay esa edificación, estamos siendo edificados. Pedro dice que seamos edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales al Dios vivo. Y que cada uno de nosotros, dice Pedro, que somos una piedra que pertenece al gran edificio que inició la construcción cuando Cristo vino para establecer la iglesia. Y llamó a los 12, y luego se empezó a extender la palabra. Ahora, como les dije, que en la iglesia del siglo XX tradicional no se enseñaron, que no hay más apóstoles. Mucha gente hoy, cuando uno habla de los apostolados, parece que estuviera hablando de algo raro, porque el hombre cambió en su teología la palabra apóstol por el misionero. Y al apóstol Pablo, cuando escriben, dice el primer viaje misionero de Pablo. Si Pablo era un apóstol, no era un misionero. Su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje era apostólico. La iglesia era apostólica en el primer siglo. Y cuando está la iglesia de Antioquía, cuando entonces Bernabé, que era uno de los miembros de la iglesia central de Jerusalén, fue enviado a Antioquía. Y Bernabé no quiso quedarse allí solo, sino que ya él sabía que Pablo se había convertido, y fue y buscó a Pablo para que lo acompañara. Y prácticamente que Pablo se convierte como en el Timoteo, el acompañante, el asociado de Bernabé, el cual supera a su maestro más tarde. Porque el ministerio al que Dios llamó a Pablo era un ministerio de empuje, era un ministerio exclusivamente a los gentiles.
los 12 apóstoles eran los apóstoles de la iglesia de los judíos. Y en una iglesia en Antioquía, en el Asia Menor. Desde entonces la iglesia está orando, y cuando llegó un momento que había una necesidad de escoger un liderazgo, el Espíritu Santo habló por medio de los hermanos que estaban en oración y en ayuno, diciendo a Pablo y a Bernabé: apártenmelos para el ministerio al cual yo los he llamado. Hay gente separada por Dios. Y si la teoría de que no existieron más apóstoles, sino los 12 únicamente, esos 12 apóstoles correspondían a la iglesia central, la de Jerusalén, y tienen un lugar predilecto en el Señor. En el libro de Apocalipsis dice que allí están los nombres de cada uno de ellos escritos. Pero aparte de esos 12, existe Pablo. Y la gente, los que enseñaron, dijeron que no era Matías, que el que ocupó el puesto de Judas era Pablo. Esa es la imaginación teológica. Hermano, la teología es buena. Hay que estudiarla, hay que prepararse, hay que capacitarse. Pero la teología es humana. Porque la ciencia que estudia a Dios, ¿quién estudia a Dios? Ahora, lo que no es humano es la revelación. Aleluya. Y Pablo ora por la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso es donde Dios pone los 5 ministerios. Y Pablo ora en el capítulo 1, verso 15 en adelante, y le dice: estoy orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo por el amor que ustedes tienen para todos los santos. No ceso de orar al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que Él les dé a ustedes espíritu de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento de Él, de Cristo y de Dios está aquí. Pero necesitamos tener revelación en este conocimiento, no tener un texto junto con otro para levantar una teología o una doctrina. Y Pablo dice: estoy orando para que Dios le dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aleluya. Hermanos, cuando viene una palabra revelada, parece que se encendiera un bombillo dentro de nosotros. Hermano, el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Aleluya. Y dije que Él usa a los hombres, tenemos que estudiar. Porque Él no va a recordar las cosas, porque usted no ha estudiado nada, que le va a recordar. Ahora, la revelación. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente que yo soy? Y ellos le dijeron: unos dicen que eres Elías, otro Eliseo, y otros dicen que alguno de los profetas. Ajá, está bien. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Porque lo que los demás piensen allá afuera no me interesa, dice el Señor. Pero sí estoy preocupado por lo que ustedes están pensando y están creyendo. Porque mucha gente viene y le da una doctrina a miembros ya convertidos de las iglesias y los saca y se los lleva porque son inmaduros espiritualmente.
porque son niños, porque les ha hecho falta vianda. Ya no estamos de leche, estamos de vianda. Aleluya. Estoy hablando con pastores aquí esta noche, con líderes, con hombres y mujeres llamados. Entonces, hermanos, necesitamos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, con esa chispa sanguínea que tiene, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, eso únicamente te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que le reveló? Que él era el Cristo. Y luego dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, o roca pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica enseñó que la iglesia fue edificada sobre Pedro, porque supuestamente Pedro era el fundamento de la iglesia, pero no era Pedro, porque Pedro era un hombre común. Donde se edifica la iglesia es en la palabra de la revelación de Pedro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, con la revelación que Pedro trae, Dios le dice: no te lo reveló ni sangre ni carne. Entonces yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer delante de ella. Las tinieblas, los demonios que se quieran mover en Valparaíso, en Villa Alemana, no podrán, porque aquí hay una iglesia que Cristo constituyó, y las puertas del infierno no prevalecerán. Harán pucha, escandalizarán, gritarán, correrán, pero no podrán terminar con lo que Dios determinó que será este pueblo, una ciudad que adora y glorifique el nombre de Dios Todopoderoso. Yo cerré la conferencia, pastor. Estoy en el tema. Dios quiere que tengamos, que aprendamos a tener la revelación. Vuelvo a lo apostólico. Yo sabía eso que le estoy diciendo. Por lo tanto, no creía. No creía. Cuando fui, siempre he aprendido a callar sobre aquellas cosas que no las entiendo. Y cuando fui ya varios años a la ciudad de Nueva York, a la iglesia Centro Cristiano, cuando eso, empecé a compartir con el apóstol Padilla, y sentí que él era un padre. Y yo necesitaba un padre, porque hay muchas iglesias con orfandad. Y por eso, hermano, hay una decadencia espiritual. Entonces, mi esposa me dijo: vamos a pedirle la cobertura al apóstol Padilla. Y fuimos, entramos a la oficina y le pedimos la cobertura. Y él dijo: yo nunca le he dado cobertura a nadie. He ayudado a muchas iglesias, muchos ministerios. Han venido aquí, los hemos ayudado para construir. Pero nunca nadie nos ha dicho lo que usted nos está diciendo. Yo no puedo decirle que no, pastor. No nos abrazó y oró por nosotros. Y ya le dije que en el año 2008 él fue a Venezuela y reconoció nuestro apostolado. Yo creo en el ministerio apostólico.
Lo que no creo es en un título apostólico. Hermano, lo apostólico, yo siento que es una gran responsabilidad. Porque esos apóstoles fueron los que iniciaron. Y sobre los hombros de ellos pesaba todo el resto de allí en adelante de lo que Dios haría en la iglesia. Hermano, el apóstol no es el que saca pecho para que me traigan lo mejor. El apóstol es el que agacha el lomo, la espalda, para que otros suban, para que otros sigan creciendo. La iglesia tiene que moverse en la misión y en la visión apostólica, hermano. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando iban al templo de la Hermosa a orar, a la hora de la oración, había un hombre que era cojo de nacimiento. Cuando él vio que iba Pedro con Juan, extendió la mano esperando recibir algo de ellos. Y cuando ellos le dijeron, nosotros no tenemos nada, no tenemos oro ni tenemos plata, lo que tenemos te damos. Y lo tomaron de la mano y le dijeron, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La Biblia dice que inmediatamente se le afirmaron sus pies y tobillos a aquel hombre que estaba allá afuera, en la puerta. Y entró al templo saltando y alabando a Dios. Y todos los que estaban allá adentro alabaron a Dios con él, porque lo conocían, que se paraba allá afuera. Hermano, la obra apostólica es una obra de movimiento, de milagros, de restauración. Tienen cosas grandes para esta iglesia, pastor. Amén. Gloria a Dios. Sobre usted cae un peso de gloria, de bendición, de revelación, de unción, de sabiduría y gracia. No tema. No es fácil enfrentar las situaciones, hermano. En el 2010, nosotros hicimos el primer congreso apostólico. Y todas las iglesias de la ciudad nos cayeron encima. Y esto es una falsa doctrina. Y a los hermanos de la iglesia. Y no sé, pastor, mire que nos dicen. Y esos hermanos venían llorando. No se preocupen. Hermano, el apóstol Pablo dijo una palabra muy sabia. Digo, si para otros yo no soy apóstol, ustedes son el sello de mi apostolado. Y es que cree el liderazgo de esta iglesia, del pastor y su esposa, el ministerio que Dios ha puesto en ellos. ¿Qué cree la iglesia sobre el ministerio de la visión que Dios les ha entregado? Ahí dice ministerio apostólico. Hermano, la gente hablaba, pero mantuvimos y seguimos haciendo los congresos, compartiendo. Gracias a Dios, hermano, para la gloria y la honra del Señor. Tenemos buena comunicación con el pastorado de la ciudad. Y nos hemos guardado. Y nunca nos se han atrevido a hablar de por allá afuera. El Señor nos dio, hay una iglesia que el hombre es un apóstol, el fundador de esa iglesia, un tremendo apóstol. Ha estado por Sudamérica, aquí en Chile tienen iglesias, todo eso. Yo me convertí en una de las iglesias de la luz del mundo, que es el hermano Puerta. Y cuando ellos, en contra de todo eso me hacían la cruz, como decimos en Venezuela. Hermano, pero tuvieron un encuentro de pastores de ellos y entonces me mandaron a pedir el local prestado. Se lo presté, claro, si esto es de la iglesia. Hermano, tuvimos un congreso que ellos no quisieron pasarnos la publicidad, no nos la pasaron por la radio ni por nada. Pero ahora el Señor ha roto todas esas barreras, hermano. Y ya les dije que por la misericordia del Señor me nombraron como uno de los ancianos de la ciudad. Hay una fraternidad, pero aparte de la fraternidad hay un anciano, y cuando hay que hacer cualquier cosa, entonces el anciano lo convocan para una consejería. ¿Qué dice el anciano? Nos gozamos del respeto de todos los pastores, jóvenes y ancianos de la ciudad. Esa es una bendición, esa es una honra. Pero son años de ministerio, hermano, guardándonos, cuidándonos, pero siempre firmes predicando la palabra del Señor. Entonces, Hechos 14:14 dice, ahí, vamos a leerlo porque lo tenemos allí en la pantalla, yo creo que usted lo lea. Si solamente eran los 12 de Jerusalén,
Porque en el libro de los Hechos dice que Pablo y Bernabé eran apóstoles. No está hablando en singular, sino en plural. Y si seguimos, vamos a encontrar que habían otros. Pablo dijo que Dios se le apareció a él como el último, como un abortivo. Pero dice que Dios se le apareció a los 12. Luego se le apareció a Jacobo. Y luego a los otros apóstoles. Entonces Pablo vuelve a repetir a los otros apóstoles. Pero hay otras figuras allí que se mencionan como apóstoles. Entonces, si solamente era Pablo, no podía ser Bernabé. Y cuando Pablo va a la iglesia de Tesalónica y está acompañado de Timoteo y de Silas, y entonces Pablo en una de esas partes dice, como nosotros los apóstoles, y está hablando de él con los dos que le acompañaban. Hermano, había también un apostolado para la iglesia de la gracia, que era la iglesia de los gentiles. Si la iglesia nació en un mover del Espíritu Santo, bajo un fundamento establecido por Dios, la iglesia se irá para el cielo. No una iglesia desmembrada y fría y descuidada, sino una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia direccionada en los propósitos y fundamentos que Dios estableció en la iglesia. En este tiempo, Dios está estableciendo o restableciendo lo que se había perdido. Entonces dice Pedro, allí en el capítulo 3, después de que se levanta el paralítico, más adelante el versículo 20, 21, 25 por ahí, dice que la gente vino y querían como adorarlos a ellos. Entonces Pedro, puesto en pie, dijo, no es a nosotros, porque por la mano de nosotros esto no ha pasado, sino que este hombre ha sido sanado por Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos y está allá arriba a la diestra. Por la mano de Él nosotros hemos hecho este milagro. La gloria no es de nosotros, la gloria sigue siendo del Dios Todopoderoso. Puesto de pie, por favor. Las conferencias y las palabras, el tiempo no nos alcanza para poder decir todo lo que quisiéramos decir. Solamente le damos una llave, le damos un toquecito. Los hombres y mujeres que se inquietan, porque a mí me ha pasado, yo he escuchado de algo, ¿por qué esto? Y me ha tocado escudriñarlo. La iglesia dice que Pablo predicaba y la iglesia de Berea se iban a la casa de ellos y empezaban a escudriñar para ver si lo que Pablo había dicho era verdad. Lo que pasa es que muchas veces somos flojos para escudriñar y buscar las escrituras y a todos le decimos amén. Somos como los pichones, dice en Venezuela, que cuando sienten que le mueve la rama del nido, abren el pico. Pero no es la mamá la que viene a traerles comida. Es alguien que viene a tratar de derrumbarle lo que usted ha creído. Esté firme en la profesión en la que usted ha creído. La visión apostólica. Voy a terminar. Hemos tenido tanta experiencia que no se las puedo decir yo todas en esta noche. Pero tenía una cualidad, era haber visto al Señor. Pablo vio al Señor camino a Damasco. Hermano, pero un día, estando recién casados nosotros, a las 8 de la mañana, mi esposa me estaba preparando desayuno y a mí me dio como un mareo. Y me fui a la cama y me dio como un éxtasis. No estábamos pastoreando. Y el Señor se me apareció ahí. No me habló palabra. Me hizo con la mano así. Me levantó y yo caminé delante de Él hasta donde estaba la congregación. Y me mostró la congregación lleno el lugar y la gente hasta afuera. Y me dijo, enséñamele a esta gente.
cuando ores por los enfermos, soy yo el que los voy a sanar. Y pasó la mano de él por encima de la mía. Pasó cuando entonces vino unos predicadores que les gusta estar ungiendo y dando ministerios. Pastor, usted es un apóstol. Hermano, yo no tengo necesidad de que me lo digan, yo sé quién soy. Y entonces querían ungirme porque ellos querían como llevarse la corona de que me iban a ungir a mí como apóstol. Yo le dije, no, si usted va a hacer eso, se va a quedar solo en el púlpito, lo voy a avergonzar porque lo voy a bajar. Y no se atrevió a hacerlo. Pero un tiempo más después, estábamos en un retiro, mi esposa y yo con los pastores, y el Espíritu Santo hablando me dijo, yo te he llamado y te he entregado un ministerio apostólico. Nunca digas que tú eres apóstol, pero te van a llamar apóstol. Y un día una pastora que le damos cobertura me llama y dice, pastor, usted es pastor para la iglesia Betel, porque la iglesia que nosotros pastoreamos se llama Betel y todas las congregaciones se llaman Betel, las que han nacido de allí. Y entonces para ellos ustedes son un pastor, pero para nosotros usted es un apóstol. Y nosotros le vamos a decir apóstol. Yo no puedo decirle que no, porque ya yo había escuchado que el Señor me dijo, te van a llamar apóstol. Un día llamé a uno de los pastores a la casa, tenía 3 niñas, o las tiene, pero estaban pequeñitas. Y una de ellas agarró el teléfono, y entonces cuando escuchó mi voz, le dice, papá, el apóstol te está llamando. Pero ¿quién le dijo a ella que yo era el apóstol? Y en la iglesia, ahí está mi esposa, nunca nos hemos parado para decirle a la iglesia, tienen que llamarme apóstol. Hermano, ya hasta la gente conversa. Los pastores de otras denominaciones. Hermano, porque lo que Dios hace, lo hace completo y perfecto. Hermano, no tenemos que exhibir lo que somos. Dios va a exhibir nuestra justicia. Dios va a decir quién somos nosotros. Pero lo que sí sé es que, hermano, la visión apostólica nos da crecimiento. En el siglo XX, la iglesia fue mayormente pastoral. Ya lo voy a dar sentarse. Fue mayormente pastoral. Entonces, las organizaciones han sido dirigidas por un presidente que es escogido de entre los pastores. Y entonces se ve de hombro a hombro. Administrativamente tenemos una autoridad, pero espiritualmente no la tenemos. Porque el apóstol es una autoridad espiritual, más que administrativa. Y entonces cubre todas las áreas, pero cuando entramos a la visión apostólica, nosotros desde que entramos a la visión apostólica empezamos a crecer, porque empezamos a ver las cosas de otro punto de vista. Porque el pastor ve las cosas cuesta arriba, el apóstol ve desde arriba hacia abajo. Y cuando usted se para arriba y ve hacia abajo, ve las cosas pequeñas. Pero el pastor ve la cosa dura, hermano, para que nosotros compremos ese terreno, para que construyamos ese templo. Nosotros compramos un local que costaba, para el entonces que lo compramos, hablándole en dólares, más o menos unos $450,000. No teníamos 20 millones de bolívares, que eso valdría más o menos tal vez ni $1,000. Lo habíamos reunido en los 20 años de estar en la iglesia, que los hermanos daban una ofrendita cada vez que cobraban los aguinaldos. Hermano, entonces el Señor nos sale vendiendo eso. Y entonces nos llama la señora y me dice, Gil, tengo un lugar que está terminado de cerrar, tiene 2 salones, tiene 40 toneladas de aire acondicionado, tiene la butaca reinclinable. Y yo le profetizaba a la iglesia, hermano, vamos a estar en un lugar con aire acondicionado, vamos a tener esto y esto. Y había una hermana de la iglesia que ella miraba para atrás, y esto se va a llenar. Ella miraba para atrás y de la banca vacía donde estábamos. Y como cuando llovía, se metía el agua, y a mí se mojaban los zapatos mientras que estaba predicando ahí, porque corría el agua. Y ella decía, ¿cuándo? ¿En qué lugar? ¿No ve cómo le está mojando los zapatos al pastor? Y entonces un día, yo estoy profetizando, porque nosotros tenemos que profetizar. Entonces llega mi hija menor y se sienta en la parte de atrás y no se dieron cuenta. Y uno de los hermanos dijo, el pastor está... Pablo dijo, ojalá me tolerase un poco de locura. Hermano, y la hermana, que ya se ve con el Señor,
ella miraba y no veía nada. Pero cuando adquirimos el nuevo local y empezó a llenarse, ella dijo un día, hermano, yo estoy viendo como ve el pastor. Y ella estaba viendo la gente que ya estaba ahí. Pero ella lo que quiso decir es lo que decía el pastor, que veía, que ella no veía nada. Ahora ella está comprobando de que sí lo estaba viendo. Porque la visión es la declaración del futuro. Llamar el futuro al presente. Hermano, no importa lo que usted haya hecho en los tiempos pasados. Desde hoy y desde este encuentro pastoral, usted empieza una vida nueva. Su ministerio empezará a rejuvenecerse, a tener un alimento nuevo, una unción nueva, una gracia nueva. Dios le va a dar un crecimiento. Primero a usted. Bueno, puede crecer la iglesia si yo no crezco. Hay miembros de la iglesia que tienen una visión más amplia que el pastor. Hermano, el pastor va a crecer. Y juntamente con el pastor va a crecer la iglesia. Porque se van a inspirar. Cuando nosotros fuimos al encuentro de pastores y vimos todo lo que pasaba, entonces nosotros nos inspiramos allí. Y si ellos tienen esto, nosotros también, porque somos hijos, vamos a crecer. ¿En quién se fijan los hijos? En los padres. Y ellos quieren ser como el papá. Entonces tenemos que buscar una cobertura que no esté por debajo de nosotros, sino que esté por encima. Que nosotros podamos mirar hacia arriba y no miremos hacia abajo. Entonces lo apostólico mira desde arriba hacia abajo. Nos metimos en el compromiso, hermano, con 20 millones. ¿Y qué pasó? Hemos adquirido el lugar. Eso vale muchísimo dinero hoy en día. Sin tener nada. Y los pastores de la ciudad le decían a la señora que nos vendió, que era la de bienes y raíces, ¿cómo usted le va a decir a ese hermano que está por allá en el campo que venga a comprar esto? ¿Por qué no me dijo a mí? Porque habían iglesias bautistas y otras iglesias que tenían el dinero para comprar, nosotros no teníamos. Y ella les decía que a ese fue que Dios le dijo que le iba a entregar eso. Hermano, cuando le creemos a Dios, cuando tenemos la visión, Dios va a proveer los recursos. Dios te va a dar todo lo que tú necesites para lograr tener todo lo que necesites para hacer la obra de Dios. La obra no es tuya, la obra es de Dios. Amén. La obra no la financia el hombre, la obra la financia Dios. Nadie da si Dios no lo toca para que dé. Y tú nunca recibes porque alguien quiere regalarte. Cuando alguien te da algo, él cree que te está regalando, pero es que Dios lo ha usado para pagarte lo que tú estás haciendo. Ese es tu salario. Aleluya. Una vez la iglesia se me levantó y dijeron, no vamos a traer más los diezmos para que el pastor se vaya. Hermano, el día que la gente que diezmaba no diezmó, ese día llegó más diezmo porque una señora que era borracha, secretaria de una escuela, mandó 1.000 bolívares o 1 millón, cuando eso. Y otro que había cosechado maíz dio 10 millones, entraron 11 millones ese día, cuando los que entraban con todo lo que daba no eran ni 500 bolívares. Hermano, el dueño de la obra es el Señor. Él va a proveer, porque este local se va a convertir en un local tan pequeño que no va a caber aquí la gente. El próximo encuentro de pastores tendrá que ser en un lugar mucho más amplio, porque la gente que va a venir no van a caber aquí, pero no por eso solamente, sino porque Dios va a empezar una cosecha que va a traer a este lugar, y esta iglesia tendrá que hacer uno y otro culto hasta que se encuentre un lugar amplio para que tenga un buen lugar para recoger la cosecha del Señor. Si usted ha creído esta palabra en esta noche, entonces póngase la mano en el corazón y dígale: Señor, yo recibo esa palabra. Pero hay algo muy interesante. Cuando Jacob era perseguido de su hermano, se quedó dormido.
huyendo de su hermano. Y mientras que dormía, Dios le dio una visión. Y en la visión veía que había una escalera que estaba desde su cabeza hasta el cielo. Allá había una puerta abierta. Y en el trono el Dios Todopoderoso. Y Jacob observaba que ángeles subían y bajaban. Y cuando despertó de aquel sueño, dijo: cuán grande o cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino puertas del cielo y casa de oración. Y sacó de su mochila que llevaba el navío, sacó aceite y lo derramó sobre la piedra. El aceite significa riqueza, significa unción, significa gracia, significa abundancia de parte del Señor, porque no se compraba con dinero, se compraba con aceite. Así que la mujer que el marido murió, un hombre de Dios, dejó una deuda grande. Y cuando vino Eliseo y le dijo: mi marido ha muerto, y mi marido era un siervo de Dios, pero dejó una deuda. Y los acreedores han venido para llevar 2 de mis hijos por el pago de la deuda. Y el profeta dijo: ¿qué tengo yo, mujer? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva nada tiene, porque muchas veces vemos insignificante lo que Dios nos ha dado. Y Dios va a hacer las cosas grandes con lo que usted tiene. Usted va a levantar la empresa con lo que tiene. ¿Qué tiene? La habilidad, la destreza en su mano para tejer, para coser, para comprar y vender. Dios le va a dar aquí gente que se van a convertir en empresarios, pero que van a ser socios del reino del Señor. Y aquella mujer, entonces Eliseo le dijo: ¿qué tienes? Declárame lo que tienes en casa. Tu sierva nada tiene. Lo que tu sierva tiene es una vasija con un poquito de aceite. Entonces viene la palabra de revelación, la palabra profética, porque si estamos en lo apostólico, Dios levanta a los profetas. Y viene la palabra de revelación a Eliseo y le profetiza y le dice: anda, entra a tu casa, dile a los vecinos que te presten vasijas, muchas vasijas, no pocas. El hombre debía, pero tenía buen crédito, hermano, porque si no hubiera tenido crédito, no le prestan la vasija. Entonces los vecinos empezaron a prestarle la vasija. Y ella se encerró con sus hijos. Y Eliseo le dijo: saca de tu vasija y le pones a la otra. Y cuando esa se llene, pon la parte y sigue con la otra. Y así entró la mujer. Lo hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. ¿Por qué a muchos no les funciona? Porque no lo están haciendo conforme a la palabra del hombre de Dios. Y la palabra del hombre de Dios es la palabra revelada. Entonces ella lo hizo y se llenaron todas. Y le dijo: hijo, tráigame otra vasija más. Y ellos le dijeron: se acabaron las vasijas. Y cesó el aceite. Hermanos, cuando estamos haciendo cosas, Dios fluye, Dios fluye, Dios fluye. Cuando paramos, se detiene lo que estamos haciendo. Hermano, yo siento la gloria del Señor. Siento que Dios me está trayendo una palabra que ustedes la necesitan. Y entonces vino la mujer y le dijo: hice lo que tú dijiste, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo: anda y vende el aceite, paga lo que debes y vive el resto de tu vida con lo que te queda. Una jubilación, hermano, por el resto de la vida, sin que le falte nada. ¿Con qué? Con la riqueza de Dios, con el aceite del cielo. Por eso es que Jacob entendió la revelación junto al sueño.
el sueño es la visión, pero la revelación es el cómo tú puedes realizar tu visión. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, Él dijo, no hay otra manera sino dando de lo que tengo. Porque nadie recibe si no da. Porque el dar es una siembra. Y nadie cosecha donde no siembra. ¿Qué hizo Eliseo? Si Jacob, ¿qué hizo? Sacó aceite. Si hubiera estado en Chile, hubiera sacado pesos, o dólares, o otras monedas. Pero sacó aceite, ese era el dinero. Esas eran las riquezas de Dios. Esas eran las virtudes, las bendiciones. ¿Y a dónde la derramó? En la piedra. Hizo un pacto. Levantó su mano y le dijo, Señor, si tú vas conmigo en este viaje donde voy, y me dieres pan para comer, y vestido para vestir, y me volvieres a traer a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré y lo traeré a este lugar. No tienes que llevarlo allá donde vea cualquier necesitado, aquí a este lugar, donde Dios ha puesto un lugar aquí para invocar su nombre. Y dice el libro de Deuteronomio, en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre, allá iréis y llevaréis vuestro diezmo, vuestras primicias, vuestras ofrendas mecidas, vuestras ofrendas de pacto, allá iré y las entregaré al sacerdote y él las mecerá y las entregará delante del Señor. Si Dios te ha hablado esta noche y tú quieres sellar esa palabra, a lo de Jacob. Si hay gente enferma aquí, crea que Dios va a hacerlo. Pero yo siento por el Espíritu que hay un pastor que ha estado teniendo fuertes dolores en la cintura, problemas de riñones. Y esta noche, esta palabra está haciendo riñones nuevos, tejidos nuevos, células nuevas. Porque Él dice aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Si usted está teniendo ese problema, que corriendo, ya yo hubiera llegado. Tenemos que aprender a arrebatar, hermano. Porque es que no recibimos, porque no arrebatamos. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Lo arrebatan. ¿Qué es arrebatar? Correr y quitarle rápido. Hermano, Dios trae palabra por los hombres que ha movido a este lugar. Usted tiene que arrebatar. Usted tiene que agarrar. Usted tiene que quedarse con esta palabra. Esta palabra no puede irse a Venezuela. No puede irse a Estados Unidos. Esta palabra no puede irse a Costa Rica. Esta palabra no puede volver de donde vino. Tiene que quedarse aquí. Porque aquí esta palabra va a ser lo que Dios dijo. Que ¿alguien necesita de que oremos por usted? Quédense ahí, por ahí. Porque nada hay imposible para Dios. Todas las cosas que Dios hace. Si usted viene por un milagro, pero quizás su ministerio ha estado estancado y no sale de los 40, o de los 15 o de los 10, esta noche ese estanque se abre. Esta noche Dios va a hacer correr la unción, la bendición. Pastor Lucas, ayúdenme. Visitación de Dios sobre sus iglesias.
a haber un rompimiento como nunca antes. Ustedes son los ángeles que el Señor ha posesionado en este lugar, en este país. Y vamos a orar. Tienen que ponerse en la brecha y comenzar a profetizar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Porque va a venir un crecimiento, van a venir pastores de otras ciudades porque van a escuchar y están escuchando de ustedes. Porque no solamente esto va a ser una reunión más, simplemente, ¿sabe? Va a ser un tiempo de unidad, un tiempo de gloria, un tiempo de puertas abiertas, un tiempo donde la unción de Dios va a fluir como nunca antes. Padre, en el nombre de Jesús, extiendan sus manos. Los pastores oran por todo el mundo, pero pocas veces se ora por ellos. Y todos los que estamos aquí los vamos a cubrir. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus siervos, Padre. Señor, en este momento nos unimos en un solo cuerpo, con un solo espíritu y en una sola mente. Padre, para venir declarando sobre la vida de ellos, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, mira, Señor, esa unción apostólica que tú has puesto, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, venimos declarándola, Señor, sobre la vida de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Padre, en este momento, Señor, gracias. Porque no solamente vendrá aumento, Señor, de almas, aumento, Padre, no solamente extenderán sus tiendas, sino, Padre, vendrá aumento, Padre, económico, material, Padre, para ir y venir. Porque tú les has entregado, Padre, las naciones. Señor, en el nombre de Jesús, este día marca un antes y un después, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias, Señor. Porque tú eres bueno y poderoso, Señor. Guárdalos, Padre, bendícelos, Señor. Mira la visión, Padre, de mi hermana, Padre, su radio. Mira al pastor Mauricio, Padre. Mira esa unción apostólica que tú le has dado, Señor. Padre, les bendecimos, les cubrimos. Padre, declaramos la palabra, declaramos cielos abiertos, declaramos, Padre, tu reino, Padre, está sobre la vida de ellos, Padre, y se extenderá, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios. Padre, en esta noche, Padre, a través de la palabra de tu siervo, Padre, los posesionamos, Señor. Los posesionamos, Señor, porque hay un llamado apostólico en la vida de ellos, Padre. Le bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu siervo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor te dice: yo he mirado tu corazón, hijo mío. He mirado tu corazón. He mirado cómo te has despojado de tantas cosas. Aún mucha gente no sabe, ni tú has buscado que la gente sepa. Pero prepárate, porque, sabes, te he visitado. Pero la unción mía va a crecer sobre tu vida haciendo milagros y maravillas. Yo te llevaré a las naciones porque tú eres un padre, dice el Señor. Porque lo que he puesto sobre tu vida, ¿sabes qué, hijo? Tienes que implantarlo, tienes que transmitirlo sobre siervos y siervas. No tengas temor, yo te llevaré y te traeré, dice el Señor. Es el tiempo tuyo. Tú has orado y has clamado. Es tu tiempo, hijo mío. No ha sido fácil, pero mi unción está sobre tu vida. Yo te voy a abrir puertas. Te voy a llevar, ¿sabes, hijo? Te voy a llevar a Europa. Porque eso ha estado en tu corazón.
Te voy a llevar y te voy a presentar ángeles, te voy a presentar siervos, donde tú vas a poner tus manos, donde vas a posesionar la iglesia en España, la iglesia en Francia. Prepárate, porque vienen días gloriosos, dice el Señor. Vienen días de poder, dice el Señor. Prepárate. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Padre, por tus siervos. Ponemos nuestras manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, gracias por el pastor Mauricio, Señor. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo, Padre. Tú no lo pediste, hijo. Tú no lo pediste. Pero yo te he posesionado, dice el Señor. Sabes, hijo, de aquí en adelante tendrá que haber un congreso de pastores cada año sobre esta ciudad. Y no en este lugar, hay que buscar otro lugar, dice el Señor, porque vendrán muchos pastores. Porque hoy estoy marcando algo nuevo en el mundo espiritual para usted, dice el Señor. Tú no te has dado cuenta, pero tú tienes una gracia que yo he puesto en ti, que cuando tú abrazas a un pastor y le hablas, sus corazones cambian, algo sienten ellos porque ven una autoridad en ti, dice el Señor. Prepárate, porque vienen tiempos diferentes, porque yo he mirado tu corazón, dice el Señor, porque yo he mirado tu fe, dice el Señor. Porque yo he mirado, dice el Señor, lo que tú has hecho, dice el Señor. Muchas cosas las has hecho sin dinero, pensando y diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero yo te he sorprendido, dice el Señor. Yo te he sorprendido, hijo mío, y he abierto los cielos sobre tu vida, dice el Señor. Pero ese es el empiezo, dice el Señor. Porque yo te llamé para este país, yo te llamé para este lugar, yo te llamé para que tú levantes a los pastores. Hay muchos pastores caídos, pero tú los levantarás, dice el Señor, junto con otro equipo de pastores. Padre, le bendecimos. No temas en tu corazón, porque yo te he venido hablando, me he venido revelando a ti en sueños. Pero sabes, hijo, no temas, obedéceme nada más. No me cuestiones, simplemente dile, Señor, lo voy a hacer aunque tenga y aunque no tenga, lo voy a hacer. Y tú verás cómo voy a usar gente que aún no me conoce, dice el Señor, para poner dinero en tus manos. Cómo voy a usar gente, óigame, que aún no me conoce, que va a abrir puertas, dice el Señor. Toca las puertas, porque yo las voy a abrir. Padre, le bendecimos y le cubrimos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por una palabra tuya, hija. Tú dejaste tu país. Como cuando yo llamé a Abraham y le dije, recoge todo y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Y en el camino yo lo bendije y lo hice riquísimo. Y tú me has creído. Ha sido fácil luchar contra todo esto, pero yo he abierto puertas. Y lo que tú estás viendo hoy es el cumplimiento de lo que yo te hablé en oración, de lo que yo te hablé a tu corazón. Pero todavía no has visto todo. Vendrán mayores cosas, dice el Señor. Prepárate, porque no solamente has pensado en la radio, en la televisión. Yo abriré puertas, dice el Señor. Prepárate, porque yo estoy tocando empresarios, dice el Señor, que pondrán dinero en tus manos. Aún prepárate, ¿sabes por qué? Porque hay una visión más amplia que he puesto en tu corazón. Porque tú has dicho, Señor, quiero un colegio, quiero una escuela, quiero ayudar a la juventud, quiero ayudar a los niños, porque ese es tu corazón. Yo abriré esa puerta y te lo confirmo, dice el Señor. Una vez más, tú sabes de lo que te estoy hablando, hija, porque tú me lo has dicho en el secreto de tu corazón. ¿Sabes? Yo pacto contigo hoy. Yo pacto contigo, dice el Señor.
Yo pacto contigo. Toca las puertas. Tú me has dicho, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No te preocupes cómo lo vas a hacer. Yo te voy a enseñar. Porque a partir del 2020 mi gloria estará sobre tu vida. Te voy a meter en una década diferente, dice el Señor. Te voy a abrir puertas, dice el Señor. Voy a hacer lo sobrenatural, dice el Señor. Camina, dice el Señor. Ya no pienses más cómo lo voy a hacer. Simplemente cuando tu corazón sienta paz, toca la puerta. Porque yo te daré la gracia y el favor, dice el Señor. Espíritu Santo, gracias. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te he llamado como una torre, como una columna en esta ciudad. Has sembrado con lágrimas, hijo, pero has decidido hacer mi voluntad. Yo no he terminado contigo. Tú has visto mi mano poderosa cuando has tenido que verla. Sabe, hay una visión más amplia en tu corazón. No la detengas. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú eres un hombre de fe. Amplía tu visión, hijo. Porque tú eres un padre también. Yo te he convertido en un padre. Y muchos vendrán a pedirte esa cobertura. Prepárate. Porque este es el tiempo apostólico para tu vida, dice el Señor. Tú sabes de lo que te estoy hablando, hijo. Oh, Padre, lo bendecimos y lo cubrimos. Gracias, Padre. Oramos por cada uno de los pastores, Señor, que están aquí, Padre. Sí, los pastores pueden venir aquí adelante. Gracias, Padre. Gracias. Será bueno. Oh, Espíritu Santo. Oramos. Ayer oramos por los pastores y hoy vamos a orar por los pastores. Vénganse. Aquí está el apóstol que viene de Venezuela, el pastor José Gil. Está el apóstol Rodolfo. Aquí hay gente con una unción apostólica. El pastor habló de la unción apostólica. Dios nos está posesionando. Padre, en el nombre de Jesús.